Muy buenos días. Eh, Vamos a hablar un poquito de lo que está sucediendo. Primero que todo les estoy mostrando la carta de la Primera Guerra Mundial que sucedió en el año 1914, el 28 de julio, a las 20:27 hora de Sarajevo en ese momento. Acuérdense que aquí está Plutón en el signo de Cáncer y está Saturno en el signo de Géminis. Bueno, vamos a comenzar hablando un poquito de el planeta Plutón. Vamos a ampliarlo acá. Bueno, aquí está Plutón. Plutón tradicionalmente rige los infiernos y todo aquello que está oculto a la vista, incluyendo el mundo interior desconocido, el yo sumergido o el subconsciente. También rige todos los procesos de duplicación, como la concepción y la imprenta. Rige las masas, la destrucción, el retraso en el desarrollo, los factores de grupo, transmutaciones, principios y finales de nacimiento y muerte, aislamiento, coerción, desaparición, rapto, bueno, anonimato, bacterias y también virus. Acuérdense de lo que estamos manejando acá. Representa generación, regeneración, degeneración, exponer lo que se había desarrollado secretamente o a escondidas, rige el vacío, las cañerías, las dictaduras, las causas impopulares y lo exclusivo. La acción de Plutón es lenta, pesada e inevitable. Es el último de los planetas trascendentales y se le considera la octava superior del planeta Marte, que es la Guerra. Ahora bien, si encontramos también a Saturno, en ese momento él estaba totalmente pegado a Plutón y Saturno rige la figura, la disciplina, la responsabilidad, la organización, la ambición, la capacidad para una carrera, las limitaciones, los retrasos, la angustia. Saturno rige teorías y leyes científicas, personas ancianas, profundidad, paciencia, precisión, tradición, convencionalismos, ortodoxia, buen uso del tiempo, representa los principios de la verdad, la contratación, solidificación, sabiduría, envejecimiento. Su acción es lenta y duradera. Saturno es el superior exigente y riguroso del horóscopo. En los tiempos antiguos se le llamaba el maléfico mayor. Y también rige todo lo que tiene que ver con politiquería y las malas acciones de los gobiernos. Entonces estamos hablando por acá de un paquete muy difícil, que estamos hablando de la corrupción y aquí la politiquería. Volvemos a abrirlo. Si yo voy a la época en que se construyó la Reserva Internacional, se construyó el 23 de diciembre de 2013. Entonces, vamos al 23 de diciembre de 2013. El 23 de diciembre de 1913, me perdono porque dije antes 2013, fíjense que Plutón estaba cambiando de el signo de Géminis al signo de Cáncer. Fíjense que aquí dice que está
a 0 grados 06 minutos del signo de Cáncer. Plutón tiene que ver con la plutocracia. Entonces fue cuando se inventaron la Reserva Federal de los Estados Unidos. Es más, yo les voy a mostrar acá un poquito lo que tiene que ver con la Reserva de los Estados Unidos, la Reserva Federal. Se está cargando. Bueno, esta es la carta de la Reserva Federal. A ella la generaron el 23 de diciembre de 1913 en las horas de la noche, más o menos hacia mitad de noche, que es cuando los ladrones siempre le roban a uno todo, y ahí se construyó. Ese es el concepto. Fíjense en que Plutón es la corrupción y era lo más elevado que se podía tener ahí, y al frente estaba el Sol, que era el gobierno. Me voy otra vez al momento en que en la carta astral de la Primera Guerra Mundial se manejaba esa situación, y fíjense que Plutón ese día entró en el signo de Cáncer. Vamos a mostrarlo acá, ¿sí? Encima de Saturno, que es todo lo que tiene que ver con la parte de la politiquería. Ok. Me voy a ir manejando para que ustedes vean otro tipo de procesos. Eso sucedió en el año 2013. En el año 2014, vamos a ir a los meses de enero. Aquí estamos, vamos a febrero, a marzo, a junio, a julio, y en el mes de julio vamos a encontrar que el 28, vamos a ir aquí al 28, se genera el asesinato de Francisco Fernando de Austria. Si se dan cuenta que Saturno se encuentra encima de Saturno y Plutón encima de Plutón. Entonces ahí es cuando se marca el comienzo de una guerra, pero tenemos que tener claro que Francisco Fernando de Austria era del 8 de diciembre de 1963, y precisamente ese día fue cuando lo asesinaron. Y qué coincidencia, la persona que le disparó hizo 2 tiros, uno le pegó a Francisco, el otro pegó contra una pared y le pegó a la esposa, y murieron los dos. Básicamente es eso. Ese mismo año, el Imperio Austrohúngaro declara la guerra el día pues, que estamos hablando acá, que es el momento donde se lanza. Alemania, el 1 de agosto de ese año, o sea, estamos hablando acá, declara la guerra, y todo lo que tiene que ver con guerra tiene que ver con tratados, que es la casa número 7, y Marte estaba pasando por ese lugar, y entonces se declara una guerra entre Alemania y Rusia. También vamos a encontrar que el 4 de agosto, o sea, 3 días después, se declara otra guerra, que es la guerra que hace Alemania, o más bien invade a Bélgica, e Inglaterra declara la guerra, y también Alemania declara la guerra a Francia. Ese es un contexto. Eso sucede, pues lógicamente, en 1914. Pero me encantaría mirar un poco la parte
de que muere el Papa Pío X el 20 de agosto y el Papa era del signo de Géminis. Entonces, en ese momento vamos a encontrar de que Saturno se encontraba acá en el signo de Géminis y le hacía una oposición a Sagitario, pero estaba en el signo de Géminis y él era del signo de Géminis y murió de un proceso cardíaco. Pero vamos a ver aquí algo. El Papa Francisco I, que es del signo que está al frente, también está generando un contexto parecido y más o menos hacia el 4 de abril va a estar haciendo un aspecto complicado a nivel de la parte de salud. Esperemos que no se muere también de un problema. Bueno, el papá que les dije había muerto de un impacto al pericardio. Esperemos que no haya un problema en toda la parte del corazón. Ok. Ahora vamos acá. Bueno, esta es la guerra mundial. Vamos a ir aquí a la toma de la Bastilla. Mire que la toma de la Bastilla sucedió cuando aquí estábamos hablando de que Cáncer estaba en Piscis, entonces era el inconformismo de la gente. Acuérdense que el último signo del zodiaco es Piscis y el primero es Aries, para abrir otra oportunidad. Pero yo estoy aquí hablando de 1787 y si yo voy aquí a Wikipedia, bueno, primero aquí tengo la Reserva Federal que se montó en 1913, antes de comenzar a todo. Acuérdense que a la Reserva Federal fueron los bancos privados que comenzaron a dominar al mundo. Es lo que en todas partes hablan de los Rocha y todo este tipo de cosas, pero es cierto. Si vamos a Francisco Fernando de Austria, el día que lo mataron, pues Saturno estaba pasando por el signo de Géminis y él era pues primordialmente el, a ver, ¿cómo era que le decían de nacimiento? Francisco, pero era en alemán, el archiduque de Austria, y fue cuando lo mataron, cuando Saturno le estaba pasando totalmente opuesto. Si hablamos del Papa Francisco, acuérdense que él es de Sagitario, y si lo miramos en la carta astral, pues ahorita va a comenzar a suceder un evento donde va a comenzar a presentar problemas a nivel de la salud y sobre todo en todo lo que tiene que ver con la parte circulatoria y de corazón. Bueno, nos vamos a ir al día de hoy. El día de hoy, y estoy colocando de referencia el 18 de marzo de 2020, vamos a encontrar lo siguiente. Vamos a colocar acá la parte natal. Y en marzo vamos a encontrar la siguiente dimensión. Aquí en la casa número 10, que tiene que ver con la política, que tiene que ver con el Estado, se encuentra Plutón. Acuérdense que yo les dije que eso maneja corrupción. Entonces, a nivel planetario, todo el mundo se ha dado cuenta que estamos en un proceso de corrupción. Saturno
va a estar entrando en Acuario, entonces toda la gente va a ir a pelear, va a ir a chocar, vamos a ver revoluciones en todas las partes del planeta. Plutón tiene que ver con la corrupción en sí misma, como les mostré antes, entonces esa es una etapa. Marte va a significar la gente que va a entrar a chocar con todas las políticas del Estado, y eso va a ser un proceso bastante fuerte en el sentido en que en esta época también Plutón está en Capricornio. ¿Se acuerdan cuando se los mostré cuando estaba el día que montaron la Reserva Federal? Entonces los bancos se van a apoderar de todo el dinero de las personas, todas las leyes van a ser fundamentadas para ellos, y Saturno, que es la politiquería, entonces va a haber un pegue muy grande ahí, pero Júpiter, que es la justicia, se va a unir a Marte, entonces vamos a ver que a partir de más o menos febrero, marzo, abril, va a comenzar un choque entre todo ese tipo de procesos y la política que maneja el planeta. Pero les voy a mostrar algo más interesante. Aquí está la carta de ese día que yo les digo, pero voy a colocar los tránsitos para el día de hoy. Entonces, vamos a ver que aquí, el día que estoy grabando esto, que es el 31 de enero, Plutón y Saturno están aquí pegados, pero vamos a ir caminando y fíjense que a partir del más o menos el domingo 29 de marzo, Saturno entra en el signo de Acuario con Marte, entonces la gente se va a revolucionar, van a pedir justicia en cuanto a todo lo que tiene que ver con esa parte de la corrupción, pero fíjense que los planetas se devuelven. Entonces, esta guerra se va a demorar de una forma complicada, o la gente va a salir en las calles, o todo el mundo va a pelear y tal contra los gobiernos, y hay muchos gobiernos que se van a acabar, e incluso es una época en que muchos presidentes van a tener que salir. Entre esos, pues yo veo lo que son países Capricornio, Cáncer, de Cáncer me acuerdo de Canadá, Estados Unidos, Venezuela, pero Maduro se va a quedar 20 años más, Colombia, y si en Colombia no hacemos un cambio ahorita, van a ser otros 20 años más. Lo mismo está sucediendo en Argentina, que ya hicieron cambio. Lo mismo está sucediendo en Francia, que Macron ya no va más. Esos son como las caracterizaciones, todas las siglas en el plano del Caribe van a cambiar, lo que tiene que ver con Alemania, lo que tiene que ver con Rusia, lo que tiene que ver con China, pues lógicamente, bueno, de pronto Putin no le puede ir tan bien. Aquí en Colombia, pues es que aquí el gobierno es de Cáncer, tampoco le puede ir tan bien. Pero esos son los signos que van a pasar por una temporada muy difícil. Pero tengo que ser claro en algo. El planeta Marte, a partir del 29 de junio, va a entrar en el signo de Aries. Acuérdense que Aries es el choque, la guerra, el conflicto, la pelea y tal. Entonces, ese planeta se va a quedar bailando en ese signo durante todo el año a partir de junio de
2020 y lo va a hacer hasta enero de 2021. Entonces vamos a entrar en una etapa donde va a haber conflicto a nivel de los países y esperemos que no se arme una guerra porque estamos cuadrados con ese Saturno. Entonces en todas partes se va a caracterizar el conflicto con los mandatarios y todo el proceso de lo que son profesiones, todo lo que tiene que ver con reconocimiento a la labor. Entonces, la gente hoy se va a pensar qué vamos a estudiar, qué vamos a hacer, porque, como lo dije en otro video anterior, las empresas solamente le quieren pagar a uno a nivel de hora laboral, entonces va a haber un conflicto muy grande, las prestaciones se van a acabar. Es más, yo tenía visto acá un aspecto en que todas las constituciones se van a cambiar y ese va a ser un punto fundamental e incluso aquí en Francia se reúne un parlamento de notables, los dos estamentos superiores, para discutir la situación de los impuestos franceses, y estoy hablando del año 1887. Es lo mismo que va a suceder ahora. E incluso se ve que la Constitución, por ejemplo, incluso en los Estados Unidos, se cambió también en esa época, el 17 de septiembre, en los Estados Unidos es aprobada en Filadelfia la nueva Constitución y todo tiene que ver con impuestos. Entonces, esa es la parte. Pero acuérdense que la Revolución Francesa se da por ese mismo tipo de proceso en donde no estamos claros, en donde no nos estamos manejando de una forma ideal. Ahora bien, si miramos un poco todo lo que tiene que ver con la toma de la Bastilla, de la Reserva Federal, bueno, entonces estamos encontrando que Plutón, y voy a ver el mapa de Colombia, va a suceder lo siguiente. Yo lo expliqué en un video que me quitó YouTube, en donde estaban peleando los titanes con los olímpicos, y esta es la guerra, el momento donde se pelean los titanes con los olímpicos. Aquí está la corrupción, aquí todo se le quiere dar al sector financiero, porque es la plutocracia, entonces es la gente que va a acabar con todo, es la época de la corrupción llevada al extremo más grande. Tenemos aquí también a Saturno, que es la politiquería. Vamos a encontrarnos con Marte, que son la gente que va a revolucionar. Aquí vamos a tener a Júpiter, que se supone que debe ser la justicia, pero como hice otra predicción en otro video, cuando dije que si Venezuela no rompía con el esquema, se iban a quedar 20 años más, yo creo que en Colombia va a pasar lo mismo. En uno de esos videos dije que uno iba a ser Corea del Norte y Corea del Sur. Ambos son del signo Cáncer, tanto Venezuela como Colombia. Acá la gente no ha entendido el proceso de revolución. Aquí la gente cree, por ejemplo, en Colombia, que las marchas tienen que ser de ecología, tienen que ser de
deme más estudio, no. Eso no es el punto importante. El punto importante es que se le está entregando por este Plutón, y se los muestro acá, todo el dinero de Colombia. ¿Y quién lo maneja? Lo manejan las personas que lógicamente manejan la plutocracia, la corrupción, y esas personas que se adueñan de todos los recursos de cada país o cada ciudad. Entonces, hay dos situaciones. El mes de marzo va a ser importante para que la gente lo pregunte, lo haga, lo desarrolle y tal. Todo el planeta va a salir a pelear por ese tipo de concesiones. Pero les voy a decir algo y se los voy a mostrar acá en este sentido. Esto no es una lucha de un día. Mira, acá los planetas, y estamos mirando el mes de julio, se están devolviendo agosto, septiembre, octubre. Es cuando supuestamente se colocan directos, pero si yo miro al planeta Marte, vamos a ir un poco atrás, pero él va a estar todo el tiempo bailando en el signo de Aries, en donde va a haber mucho conflicto y vamos a ver si se resuelve un proceso. Es más, yo creo que en muchos países vamos a cambiar a los presidentes e incluso aquí en Colombia. Yo creo que vamos a poner una asamblea donde nos quitemos a todo este tipo de personajes porque van a ser muy complicados de manejar. Y todas las personas que son del signo de Cáncer, de Capricornio, de Aries y Libra, que manejen gobiernos, aquí yo me encuentro con Putin, aquí yo me encuentro con Álvaro Uribe Vélez, que le va a ir terrible. Aquí nos encontramos con Capricornio, Saturno entra en Acuario, entonces las personas de Acuario, analicen las personas de Acuario, Tauro, Leo, Escorpio y Tauro, y verás que no le va a ir conveniente también. Entonces, vuelvo le digo, aquí hay un cambio. Aquí me preocupa es que, como les dije, Plutón maneja todo lo que tiene que ver con la parte de virus, la corrupción, lo escondido, lo oculto, lo que va por debajo de cuerda, las desapariciones forzadas, las chuzadas. Saturno va a estar encima, la justicia va a llegar, pero acuérdense que el mes más fuerte va a ser el mes de marzo, pero esto por lo general dura 3 años. Esperemos a nivel de planeta que se va a manejar, pero a mí lo que más me preocupa es toda la parte epidemiológica. Acá acuérdense que Saturno en el mes de marzo entra en el signo de Acuario, que es el grupo, la gente y el público y tal, entonces se va a volver muy complicado. Se puede más o menos resolver a partir de septiembre, octubre finales. Bueno, ese sería el punto a manejar. Pero también a mí lo que me preocupa es la parte política y que no vamos a entrar en guerras. Cuando les mostré la primera parte, acuérdense que desaparecieron muchos países cuando estaba hablando de la Primera Guerra Mundial y ahora también van a desaparecer países o se va a tomar un proceso muy diferente. Pues eso es lo que yo veo a nivel de la parte de astrología.
Oiga, ¿y si se dieron cuenta que los millennials ya no quieren tener hijos? Los millennials son las personas que nacieron más o menos del año 89 al año 94 y se han dado cuenta que también las personas pues están cambiando el concepto de la sexualidad. Bueno, eso lo veremos en otro video.